Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 100 de Brújula de Fe, que hoy tendremos un hermoso y reflexivo tema, la sanación interior. ¿Qué impacto tiene en nuestra vida, no? Es un programa muy especial porque justamente cumplimos el número 100, ¿no? Después casi ya de 3 años y tener como invitada pues a la hermana pues Adriana. Primero mencionar la siguiente frase: la mejor medicina para curar el alma es el amor, la sonrisa y una buena compañía. Hermana Adriana, sea muy bienvenida a nuestro programa y algunas palabras de inicio para todos los hermanos que la están escuchando. Gracias, hermano Juan. Primeramente, dando gracias a Dios por este nuevo encuentro, agradeciendo su cordial invitación en esta tarde y pues muy complacida de poder compartir con usted este tema tan importante en la cual pues todos necesitamos tanto saber, comprender y al mismo tiempo dar paso a la acción dentro de nuestra vida espiritual. Y esto es algo pues muy importante y muy contenta de poder compartir con usted su audiencia en esta tarde. Más bien agradecerle a usted por la disposición y sobre todo para acá, como usted lo ha dicho, ¿no? Para tocar este tema que a veces pienso yo que las personas lo tienen un poquito descuidado, que es la vida interior, ¿no? Y justamente pues viene la primera pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es la sanación interior? Es cierto, es un tema bastante profundo, vamos a decir así, sobre la sanación interior. Comprende mucho dentro de las cosas que como cristianos católicos debemos saber y que nuestra iglesia nos enseña. Desde el punto de vista de Jesús, desde que estaba en sus inicios con los discípulos, todo el tiempo que estuvo él con ellos, estuvo siempre dado a sanar, curar, a dar pie para que cada una de las personas tuvieran esa sanación completa y profunda en él, porque realmente sanar interiormente es borrar y ser libre de todo lo que ha estado atado por muchos años dentro de la persona. Y casi siempre el inicio de esa sanidad, de esa perturbación que tenga la persona, molestia, enfermedad, todo se hace desde muy temprana edad, desde que somos pequeños, sobre todo entre los 2, 3 años de edad hasta los 7, tenemos una pequeñez, una infancia en la cual no desarrollamos todo nuestro intelecto, no recordamos o somos volubles para las cosas que tenemos que hacer y somos muy pequeños y las cosas que pueden pasar durante esa edad son muy importantes porque muchas veces sucede que hay daños que causan dentro de esa edad perjuicios muy grandes y que perduran para el resto de la vida de la persona. Todos y cada uno de nosotros pues tuvimos una niñez, pero al mismo tiempo hay niñez que podemos pasarla muy bien dentro de toda una niñez con alegría, como dice usted, entusiasmo en la vida, pero también hay muchos que han sufrido una niñez de violencia, no solamente verbal, física, de mucho daño que puede causar graves consecuencias y repercutiendo en la persona por el resto de su vida. Entonces, Jesús nos ha dado desde un principio una, una forma de enseñar y darnos con el amor que él tiene y nos da siempre. En el principio era ese su principal objetivo, venir a ayudarnos, salvarnos, pero también motivarnos y a limpiarnos interiormente de todo aquello que nos ha causado que nos ha dejado una herida que transcurre con el tiempo y que muchas veces cuesta dificultad sanar. Hay muchos tipos de heridas y que primeramente la persona tiene que saber y comprender que necesita ser sanada, saber y estar consciente y querer sanar. Para ello se necesitan muchas cosas especiales para hacer.
y que nosotros tenemos que entender básicamente, querer tener esa sanidad interior para poder tener una plena comunicación con Dios. Cuando estamos enfermos física, mental y espiritualmente, necesitamos ser sanados. Entonces, ese es el propósito de la sanidad interior, es comprender el cuerpo de Cristo, que nosotros somos parte de ese cuerpo místico de Cristo, ser sanos, y a medida que pues ese cuerpo se va uniendo a Dios, va a surgir a través de cada parte de nuestro cuerpo una sanación. Y esto es parte de lo que es la sanación de las heridas y la forma de encontrar una sanación interior y una liberación de todo lo que nos ha herido en el pasado. Qué bonitas palabras, hermana, la que usted está diciendo. Y es verdad, ¿no? A veces nosotros tenemos conversaciones con personas ya mayores y a veces vemos que interiormente viven resentidas o con ciertas actitudes que uno puede notar de que algo ha pasado dentro de su vida, ¿no? Y a veces a nosotros nos dice, pues no juzguemos a las personas porque no sabemos por qué cosa habrá pasado. Es decir, entonces, ahí tiene mucha razón. Y la siguiente pregunta, también, que para mí también es muy interesante, es, ¿qué dice la Biblia acerca de la sanación interior? Pues mira, hay algo partiendo de lo que acabas de decir, hermano Juan, de que muchas veces tratamos personas y vemos personas que son duras de carácter, resentidas, mantienen malhumoradas, y muchas veces no es solamente el carácter o personalidad de esa persona, sino cosas que tiene en su interior que necesita sanar. Y eso es parte de lo que esa persona, siendo consciente de que debe hacerlo, debe procurar pues tener esa intimidad. Para tener esa plena intimidad con Dios, debe sanar. Para nosotros decir, ay, pero yo no escucho al Señor cuando yo oro, eh, no siento la respuesta de Dios a mis plegarias. Vamos a decir un ejemplo así. Es parte también muy importante el que estemos sanos interiormente, desde la parte espiritual, mental y también física, porque muchas de las cosas tienen impedimentos para poder tener un cordial diálogo con Dios. Cuando no se tiene ese diálogo perfecto, idóneo, es porque hay muchas cosas que tenemos de nuestro interior sanar. Y eso toma un proceso. Una sanación es toma un proceso. En las Sagradas Escrituras, desde el principio, vamos a decir, yo tengo libros donde se habla un poco de ese tema, y justamente en Génesis se cuenta como tras, digamos, haber cometido el pecado a Adán y Eva, se escondieron de Dios, sabiendo que habían cometido un acto aberrante y que no estaban bien. Ese fue el punto primordial. Entonces se escondieron, y básicamente Dios, Yahvé, llamó al hombre, o sea, a Adán, y le dijo, ¿dónde estás? Lo buscaba. Y Adán le contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Esas palabras en el Génesis da a entender que ha hecho algo. Todo pecado que hace una persona, y si es grave, se enferma la persona, queda manchada y tiene una herida. Al punto de la gravedad de lo de Adán y Eva, fue una herida grande porque de ahí se originó todo el pecado que posteriormente las generaciones iban a tener presente, precisamente por el pecado. Pero ya después de que se dio la liberación, la salvación de Jesús a través de su muerte en la cruz, nos sanó de ese mal. Pero viendo a las escrituras, Génesis aquí relata el momento en que Adán y Eva se escondieron, y eso motivó el que ellos se sintieran mal, y produjo un quebrantamiento del diálogo y amor con Dios. Y al tener ese quebrantamiento de diálogo con Dios, se dañó toda esa amistad que había y produjo el mal en el cuerpo. Al producirse de que todo, desde allí se estipuló por el Señor que el hombre padecería enfermedad,
que va a sentir el dolor, el sufrimiento y por consecuencia la muerte. Entonces, al tener todo eso dado, ese planteamiento que Dios les dijo, por esta causa se van a sufrir. Es por ello que el cuerpo recibe dolor. Pero, ¿qué hay de las cosas dentro de las cosas que pasan en nuestra vida, que también hacen daño, que producen un daño de uno al otro? Si un ser humano le hace daño al otro, le deja una herida profunda, puede ser por maltrato, puede ser por algo que haya ocurrido dentro de su familia. Hay varios tipos de heridas y esas heridas se tienen que sanar conforme a el deseo de esa persona sanar y al mismo tiempo en la voluntad de Dios en el momento propicio, cuando uno busca tener esa sanación. Las escrituras muestran muchos, digamos, partes donde nos hablan de lo que es el tener un cuerpo limpio, una mente limpia, para poder tener ese cuerpo limpio, esa mente limpia, ese espíritu. Tenemos que estar obedientes a la ley de Dios conforme a su voluntad. Muchas partes de las escrituras mencionan en lo que respecta a Pablo, digamos, Pablo hablaba, inclusive le daba consejos a Timoteo y que realmente nos dice, digamos, las Sagradas Escrituras es el sanar y comprender la grandeza de Dios a través de el amor, de la caridad, de la esperanza. No existe tal palabra en las Sagradas Escrituras como sanación interior, más bien es regocijados con el Espíritu. El Espíritu Santo es el que viene a sanar completamente a través de la gracia de Dios todo cuanto hay dentro del ser humano. Hay varias cosas que tenemos en cuenta dentro de las Sagradas Escrituras de cada suceso que pasa, digamos, María Magdalena, cuando Jesús estuvo frente a ella, evitó que la apedrearan, pero fue sanada completamente y profundamente a través primero del sincero arrepentimiento de María Magdalena ante su vida y del cual el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahí fue una liberación total de, de lo que ella le atormentaba. No sabemos en ciencia cierta cuáles fueron esos tormentos. Se dice que fueron espíritus impuros. Puede haber sido una sanación de la mente, puede haber sido una sanación del cuerpo, como también de su interior, de su alma, algo que ella había hecho y que eso no la dejaba vivir en paz. Pero a consecuencia de esa liberación, esa sanación que se produjo por obra del Señor, es que ella fue liberada. Entonces, hay muchos pasajes bíblicos donde relatan la cantidad de sanaciones de solamente, no solamente físicas, sino demoníacas, en las cuales el Señor penetraba profundamente en el alma de esa persona porque esa persona deseaba con ardor y con esmero ser sanado, ser parte limpia para poder estar completamente con Dios, o sea, eh, un diálogo perfecto de comunicación con Dios. No lo decían así, tener un diálogo perfecto con Dios, pero querían sanar, querían ser libres de eso que les atormentaba. Entonces se produjo en ellos el, el don de la sanación a través de la gracia de Jesús. Entonces, la Sagrada Escritura dice y se ve todo cuanto se ha dado en sanación por obra de Dios en este caso. Qué bonita enseñanza, hermana, está dejando para todos los hermanos que nos están escuchando el día de hoy, ¿no? Y me ha hecho acordar de que los hermanos de la renovación carismática hablan mucho de la liberación y la sanación. Y está dentro de su proceso también de acciones que ellos realizan internamente, ¿no? Pero muchos de los cristianos ignoran esto, ¿no? O no saben que realmente, pues, la comunidad de la renovación hacen este tipo de cosas, ¿no? Liberar y sanar, ¿no? Y a veces nosotros pensamos de que, porque o sea, yo lo sé porque cuando he conversado con personas hablan, ¿no? De estamos imitando a los hermanos separados, ¿no? Pero no es así, ¿no?
los apóstoles creo que también liberaban y sanaban, ¿no? Es algo que el mismo Jesús les mandó a hacer, ¿no? Vayan y perdonen los pecados en mi nombre y sanen y un montón de cositas más, ¿no? Entonces, qué Sí. interesante ir sabiendo. Y acá viene una pregunta también, pues, ¿cómo iniciar un proceso de sanación, ¿no? Para que todos los hermanos le escuchen, ¿no? Bueno, hermano Juan, lo que dices es cierto. En ese tiempo se hacían liberaciones, o sea, por eso el Señor mandó a que evangelizaran y llevaran el reino de Dios a toda criatura a través de todo el mundo. Y, y vayan y proclamen el evangelio, perdonen los pecados y liberen y sanen a todos aquellos que se les manifieste el deseo de ayudar. Y es que se logra esa, digamos, liberación de todas esas personas a través de la gracia de Dios. Y cada una de las cosas que nos proponemos, digamos, hacer por obra del Señor es y se realizan con el Espíritu Santo. Cuando el Señor les dejó dicho, yo me iré, pero les dejaré el Paráclito, que estará con ustedes, los acompañará hasta el fin de los tiempos. El Espíritu Santo es el que renueva, el que mueve, el que libera, el que transforma todos, absolutamente todo lo que el hombre pida en oración. ¿Y me decía usted cuáles son la forma de poder liberar o cuáles son las maneras? Hay, hay muchas cosas que podemos poner en contexto. Una de ellas, por decirlo, es la oración. Orar al Señor para que nos cure de esas heridas que nos causa tanto dolor, por nuestros padres, por nuestros abuelos, porque algo pasó en la familia, porque estos padres se divorciaron, porque los maltrataron físicamente, porque hubo eh, saltos sexuales, tantas cosas que por las que son heridas y que dejan huella en el hombre, pero también por otro tipo de pecados que también dejan huella en el hombre y queda la persona atada, no queda liberada por el pecado mismo. El pecado hace que esa persona esté herida en el cuerpo y no haya una sanidad. Cuando hay un cuerpo sano, el Señor es igual a nosotros excepto en el pecado. El Señor Jesús sufrió por nosotros y vivió como tal, como hombre, pero era libre del pecado, era sano en el pecado. ¿Por qué? Porque en él vivía Dios. Al estar libre de pecado, estaba completamente en armonía con Dios. Entonces, nosotros como imitadores de Cristo tenemos que imitar el mantenernos sanos, no solamente físicamente, sino también espiritual y mentalmente, de las tres maneras. Y para ello, el pecado debe estar lejos de nosotros porque también nos hiere el alma. Y en el fondo de nuestro corazón tenemos que sanar el alma, que aquello que corroe el alma, todo lo que está en contra de Dios, daña el espíritu de nosotros para poder tener una libre comunicación con Dios. Lo segundo, mental. A través de la mente, nuestros sentidos se atrofian cuando nos dejamos llevar por las tentaciones, por el pecado de la carne, la fornicación, todas las cosas que dañan nuestro interior. Y el espíritu obviamente se malogra. Cuando recibimos también no solamente daño físico, verbal, mental, de parte de otras personas, también dañan nuestro interior. Y existe la palabra rencor, y eso hace que el alma crezca con rencor y al no nosotros clamar al Señor por sanación para que nosotros estemos libres de rencores, de odios, de, de ese rechazo por no querer perdonar, nuestro cuerpo va a estar enfermo con enfermedades que produce el pecado. Eso primeramente. Segundo, la oración es la llave para sanar nuestro interior. Al nosotros poder orar al Señor de la manera correcta y estar en gracia de Dios, podemos a través de la oración, estando en gracia de Dios, tener la comunicación perfecta para poder dialogar. ¿Cómo el Señor nos libera? Con el deseo ardiente de poder sanar, con la fe, sabiendo en confianza que Él nos va a liberar y a sanar. Eso alcanzamos
a ver, no solamente pidiéndole la ayuda a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a recordar cómo y por qué comenzó todo esa herida en nuestro ser. Pedimos a Jesús que nos acompañe a ir al pasado. Él como Señor del tiempo es capaz de hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él puede curar esas heridas del pasado que todavía nos hacen sufrir, a veces nos hace recordar de forma inmediata. Entonces, después de haber orado por la sanación de esa herida, ese aspecto negativo de que nos corroe a nosotros, podemos pedir al Señor que llene en forma positiva la vida nuestra de todo lo que estábamos echando de menos, que nos llene nuestra vida de cosas y nuestro interior provechosas para nuestro alma y para nuestro bien. Como tenemos una necesidad tan profunda de amor, necesitamos llenar nuestro alma, cuerpo, mente de amor, para cuando eso ocurra, todas las cosas puedan fluir como deben ser. O sea, en conclusión de la oración de sanación interior es por lo general llenar nuestro interior del amor de Dios, todos los ámbitos vacíos de nuestro corazón. Las cosas que nosotros no hemos sabido llenar con amor, hay que pedirle al Señor que nos llene con amor todas las cosas que no están en nuestro corazón. Eso es lo primordial. La curación interior de tanta paz y alegría a las personas que es una tristeza, digamos, que sean tan pocas las que entiendan y atiendan y practiquen esa clase de oración. Pedirle al Señor paz, pedirle al Señor alegría, pedirle al Señor sanación para poder entender al otro ser humano como prójimo, para poder amar al prójimo como a ti mismo y así poder llevar a cabo la gran obra de amor que es el primer mandamiento de la ley de Dios. A nosotros tener unidos alma, mente, corazón en una forma correcta, nosotros vamos a poder liberar todo eso que está estancado allí a través de la gracia de Dios. Entonces, esa purificación se va a desarrollar por la gracia de Dios en manos del Señor, pidiéndole que Él cure esas heridas. Y unas palabras sobre, digamos, usted mencionaba con la imposición de manos, que muchos hermanos hacen oración de liberación. Hay algo muy importante. Nuestros hermanos separados tienen sus doctrinas o cultos diferentes a los nuestros, pero hay algo que nos une con ellos. Ellos aman a Dios, lógicamente, a su manera y de acuerdo a como ellos creen que es verdad. Pero para poder ellos compaginar totalmente como nosotros, tienen que comprender realmente el amor de Dios en todo el esplendor, desde la obediencia, desde cómo el Señor dejó descrito a los discípulos que vayan, que liberen, que perdonen los pecados, no que ellos van directamente con Dios en la confesión personal que hacen, dicen ellos, yo me confieso con Dios directamente. Y hacen a un lado lo que el Señor estipuló por tradición para que todos, durante todos los siglos de tradición, se diera el perdonar los pecados. El perdonar, nosotros en la iglesia tenemos la confesión también como medio de sanación y la unción de enfermos dentro de los sacramentos. O sea que Dios dejó no solamente descrito a ellos de ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio y perdonar los pecados, sino también sacramentalmente en la iglesia dejó establecido sacramentos del perdón, de la confesión y la sanación de enfermos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser sanos, no solamente físicamente por alguna dolencia, sino también interiormente por medio y a través del sacerdote. Si no, él no hubiera hecho todo lo que hizo. Él dejó muchas pautas, pero que el hombre tiene que reconocer y obedecer, mientras que nuestros hermanos separados no entiendan ciertos parámetros, el magisterio de la iglesia, la tradición de la iglesia. Ellos muchas veces quieren hacerlo, pero no es completamente como ellos lo hacen.
por la gracia de Dios, muchas cosas se pueden dar, pero el Señor se manifiesta interiormente a través de la oración. Y esa era una de las maneras, digamos, culmen de que el hombre o nosotros podamos sanar la parte enferma que tenemos de nuestra vida a través de todo lo que pues, he mencionado. Buena enseñanza, hermana. De verdad que nos va haciendo entender, ¿no? La importancia, pues, de lo que es la sanación interior para un cristiano, ¿no? Sí, Dejar de lado el rencor, ¿no? Los malos recuerdos, ¿no? sí, Y abocarse plenamente en las manos del Señor. Mm, sino tener rencor, porque el rencor daña el alma y hace que entre el odio, entre las cosas que son del mal, que son opuestas al Señor. Entonces, mientras que no haya esa, ese deseo, esa idea de sanar, reconocer que necesitamos sanación es lo primero. Segundo, buscar la ayuda a través de la oración del Señor, pidiéndole a Él que nos ayude a recordar y a sanar y ver la manera de que podemos eh, revivir ese pasado, pero para sanarlo, para que nos haga mejor en ese deseo de liberar todo aquello que nos hace daño. Obviamente que dentro de cada problema y cada persona es un mundo aparte, pero cuando hay rencor, cuando hubo violencia, siempre queda ese rencor y ese rencor debe ser curado a través del perdón. Si no hay esa curación a través del perdón, entonces la persona va a tener más dificultad para poder sanar su interior, esa herida que le ha causado ese dolor. Bueno, hermanita Adriana, para seguir con este hermoso tema, primero vamos a escuchar una hermosa canción titulada Sáname Señor, interpretado por el Ministerio Siloé, y continuamos. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no
Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Bueno, hermanos, después de escuchar esta hermosa canción, continuamos con la hermana Adriana. Hermana, en la pregunta anterior usted me ha dejado pensando y me ha hecho recordar, porque yo soy profesor de religión, y yo más que pedirle, pues, es pedirle un consejo, ¿no? Tuve un día una alumna que Sí, ella me decía que no creía en Dios, pero no me decía por qué, ¿no? Hasta que en un momento pude conversar con ella y ahí ella recién me dijo de que ella ya no creía en Dios porque rezó por más pues de medio año a Dios pidiéndole que sanara a su mamá. Estaba muy enferma, sin embargo la mamá murió y la verdad es que por más que uno intentaba decirle, no, o explicarle, ella no razonaba. Claro que es una adolescente, usted creo que es madre de familia y sabe cómo los adolescentes a veces piensan, ¿no? sí. ¿Qué podría en ese caso, porque así pasan de muchos jóvenes que viven en resentido por diversas razones, cómo podría uno llegar a ellos y decirles de que necesitan ser Bueno, liberados o ser sanados interiormente? sí, a veces eso es lo que dice cuando en este caso esta joven que quedó pues herida porque se murió su mamá, no escuchó la voz del Señor. A veces pedimos que el Señor como una exigencia de que nos pedimos algo, pero tenemos que aferrarnos a algo muy importante que es a la voluntad de Dios. Cuando Dios pone en nuestra vida algo, siempre es por el bien nuestro, no por el mal. El Señor no quiere el mal para nosotros, pero nosotros no sabemos entender por qué manda tal designio, por qué manda tal cosa, siendo que yo soy buena, pero a veces tenemos que aprender de las cosas que pasan para también madurar espiritualmente y como persona. Ella en su oración clamó al Señor, pero ella ahorita no entiende por qué el Señor decidió llevarse a su mamá. Y eso para ella fue como decir un desaire para ella de que no fue escuchada por el Señor. Y a veces sucede y a todos nos pasa que pasa, pedimos y la oración no es que no sea escuchada, es que no es el tiempo para lo que pedimos en ese momento tenerlo. Ahora, en el caso de la muchacha que es adolescente, obviamente como bien lo dice usted, es una adolescente, todavía no conoce muchas cosas de la vida, pero no sabemos también cómo sea su fe o cómo fue la fe de la mamá o dentro de la familia en su creencia con el Señor. Eso primero. Segundo, tratar de que ella, no diciéndole a ella, mira, vamos a hacer tal cosa para decirle algo, un motivo por el cual queremos reunirnos con ella, pero sí motivarla a través de una reunión con otros adolescentes de su misma edad y que se dé un motivo de hablar sin que ella tenga que participar, pero que ella escuche las cosas que Dios hace en nuestras vidas, que lo que hace es por el bien, que muchas cosas, eh, la vida es un regalo de Dios, pero también nos da la vida y nos presta nuestras familias, no son propiedad nuestra.
Mi papá y mi mamá son propiedad de Dios. Él nos lo da, pero también en su momento nos los lleva. Nosotros no podemos pretender tener pegados a nuestra vida papá, mamá, esposo, hijos. Cada uno tenemos una vida y es un don de Dios, pero también es el dador de vida y por consiguiente, Él toma lugar para decir, está aquí. Es parte del cambio que ella puede tener en la vida posteriormente para hacer testimonio de la grandeza que Dios está haciendo en ella. Lo que pasa es que ella ahora nos está dando cuenta y Él quiere que aprenda más de Él, porque tal vez no conoce mucho de Él. Entonces sería bueno que haga una dinámica con sus alumnos para que ella vea las cosas que puede hacer grande el Señor por uno y que no toda la vida es malo. Ella poco a poco a través de la vida va a ir cambiando y va mirando las cosas que van sucediendo en ella. No siempre eh, lo que se quiere se obtiene. Y una cosa, al ella estar así va a fomentar en ella algo de rabia, de dolor. Y para poder sanar, porque eso le está formando una herida a ella. Esas heridas primero tienen que ser sanadas y uno mismo decir, si quiero, yo puedo sanar. Si yo quiero, yo puedo sanar. Y nombrar nuestras heridas y nombrarle y saber qué es lo que nos está doliendo, nos va a hacer que nos liberemos de esas heridas. Ella obviamente está sentida, pero el poder de la oración hace milagros y también la intercesión de los hermanos hace milagros. Digamos, me recuerda a Santa Teresa de Ávila, que ella sufrió muchísimo cuando internamente el Señor la curó. Ella escribe dentro de sus libros, y hay un libro que se llama La Noche Oscura, y ella escribe el impacto del amor de Dios en su realidad, en su vida, que le duele mucho. Ella dice que le duele como ausencia de amor, que ella no sentía el amor de Dios porque estaba pasando un tiempo de, digamos, de prueba, y ella lo recuerda como la noche oscura. Y ella dice en sus escritos, la noche nos recuerda una verdad fundamental. No me sanó a mí mismo, soy sanado. O sea, la noche nos recuerda una verdad que es la verdad de Dios. Es sanado completamente la persona, sanada o sanado. La noche oscura nos recuerda algo muy importante. Somos sanados especialmente en aquellas situaciones que nos privan de nuestro control. Dice en sus escritos Santa Teresita de Ávila. Esas sanaciones que hace el Señor son como prueba de su amor y a veces no entendemos por qué pasan y suceden estas cosas. Son intervenciones del Espíritu Santo. Es como cuando necesitas hacerte una cirugía más profunda para poder quitar ese mal que tiene tu cuerpo. Para eso también existe el alma. Necesita una cirugía profunda del Espíritu Santo. Pero nosotros como criaturas o como seres humanos necesitamos esa profundidad interior y hacernos un autoexamen de nuestras heridas, de nuestro dolor, para que el Señor venga y lo cubra con su amor. Pero hay que pedirle al Señor. Entonces esta chica, creo yo, que necesita sanar esa herida que tiene con el Señor, de acuerdo a cómo en su interior ella se sienta. Ella tarde o temprano va a recapacitar y a orar, porque no hay ser humano que no pida algo a Dios. Y ella va a tener un momento en que va a pedir al Señor, por sencillo que sea, pero hace falta el amor de su familia, el amor de sus hermanos, el amor de sus compañeros de estudio,
para que ella vea que Dios la escucha, que su mamá está con él, que ella también tiene una vida por qué salir adelante, que ella tiene algo que es su vida para poder ofrecerla a los demás también. Y así es como ella va a poder sanar esa herida. Solamente Dios le va a ir mostrando a través de los demás. Y da tristeza saber que hay jóvenes así porque sucede eso. Y hay que sanar esas heridas, pero todo en base al amor, en base a la calma, la tranquilidad, el deseo de sanar. Claro, ella no va a decir yo quiero sanarme porque ella no va a reconocer que ella necesita sanar, pero muchas personas a su alrededor sí. Entonces les toca a ustedes empezar por darle a ella ese empujoncito para que ella pueda sanar. Es una niña, todavía es adolescente, está apenas empezando a vivir. Entonces hay que orar por ella. Y la unión de la oración de los hermanos va a hacer que ella pueda sanar completamente. Creo yo, hermano Juan, dentro de la historia que usted me cuenta. Bien, hermana, muchísimas gracias, ¿no? Por la orientación, ¿no? El consejo, ¿no? Realmente, en la actualidad, pues, hay demasiados adolescentes con diversos problemas, ¿no? Y a veces solamente nos queda ahora por ellos, porque a veces vienen de familias, pues, desintegradas, ¿no? Sí, dividida. Y realmente es triste, ¿no? Porque, como lo ha dicho el Papa, ¿no? Lo dicen mucho, la casa es la iglesia doméstica, ¿no? Donde se aprenden los valores, ¿no? La Sí, parte religiosa, ¿no? Donde cultivas a Dios sobre todo, ¿no? sí, Pero, exacto. pero es lo que se está perdiendo y es lo que justamente la Santísima Virgen está pidiendo, ahora por las familias, ¿no? Y eso es, pero es como usted lo ha dicho, es tarea de nosotros, ¿no? De aquellos que estamos comprometidos con el Señor, de ver la manera de salvar almas, ¿no? De evangelizar y salvar almas, en eso estamos. Y acá viene una pregunta que para mí es muy bonita, no sé cómo la va a poder contestar, pero Ay, Dios. dice acá, ¿qué es lo que mueve el corazón de Dios para nosotros, ¿no? Para el ser humano? ¿Qué es lo que mueve en el corazón de Dios? Ay, esa pregunta es muy bonita, sí, tienes razón. Mira, yo dentro de todo, como persona, como hija de Dios, como católica creyente, y al mismo tiempo oyendo muchas veces que amigos y también en conferencias hablan sobre qué es lo que mueve el corazón de Dios. Eh, y todo siempre me llega a la misma conclusión. El, el amor de Dios es tan grande e infinito que pues nosotros no llegamos a comprender totalmente. Pero realmente lo que mueve el corazón de Dios es la oración sincera y con fe. ¿Qué es lo que realmente hace que el Señor oiga nuestra súplica? Hay cosas que a Él no es que no le importe nuestras necesidades, lo que estamos teniendo día a día, pero sí le hace falta es en la manera en que lo expresamos a Él, en la manera que nos dirigimos a Él, en la manera en que eh, pedimos algo que para nosotros es muy importante. La oración es el punto clave de todo. Cuando oramos al Señor con un corazón, como dicen, contrito y humillado, el Señor mira que lo está diciendo con sinceridad. Recordemos que el Señor puede leer todo nuestro ser, nuestro interior, desde un dolor, sentirlo como de un pensamiento, cualquier cosa. Y nuestro sentir va con los sentimientos. Y eso, al nosotros orar, Él sabe cómo está nuestro corazón emanando, si está emanando con pereza, si está emanando con flujo de amor, con querer hablar con alguien muy importante,
que amamos mucho y que nos va a escuchar. Cuando nosotros oramos de esa manera, olvidándonos de sí, olvidándonos de los demás, olvidándonos de cualquier situación, entonces el corazón del Señor se motiva al escuchar nuestra oración. Y eso es lo que mayormente hace que la oración sea escuchada. Le decía porque cuando usted me relató la historia de su alumna, ella perdió a su madre, ella pidió a su madre que le tuviera con vida, pero no sabemos realmente cómo ella pedía al Señor. A veces muchas personas piden con exigencias al Señor o como si el Señor fuera una persona que tiene que oír y mandar todo lo que le pedimos. Eso no es así. Dios es una criatura perfecta, omnipotente, omnisapiente, omnisciente, o sea, tiene los misterios divinos que nosotros ni siquiera podemos comprender de la manera que Dios nos ve y cómo vive en nuestro interior. Pero Él quiere que nosotros obremos con la capacidad que nos dio de discernir, de pensar, de obrar y la inteligencia que nos dio para nosotros poder comprender qué es el amor y cómo lo dirigimos a través de la oración. Cuando hablamos y rezamos como un papagayo a la carrera, eso es mecánico y eso no llega a ningún lado, hasta se oye soso, o sea, para nosotros soso es como decir sin sabor, pero cuando uno reza el Dios te salve María, el Padre nuestro, pausadamente, lentamente, la persona no solamente va a incluir deseo de tener esta persona frente a sí y hablarle el Padre nuestro con amor, sabiendo cómo cada frase significa, sino que eso hace que el espíritu florezca y se vuelva vivo. Y al estar el espíritu vivo ante la presencia del Señor en oración, eso mueve el corazón de Dios. No sé si me entiendan nuestros hermanos, pero cuando oramos con cansancio, con dolor de cabeza, con, con el cuerpo mal inclinado y hasta nos duele la rodilla, o si estamos en una mala posición, que la misma posición del cuerpo dice a la mente, al cerebro, que está mal sentado, que le dolió aquí. Entonces, posturas mal hechas hacen que el cuerpo se distraiga. Posturas malas hacen que uno no se enfoque en la oración. El deseo de orar se eleva, mientras cuando tú estás en una posición cómoda, sabiendo que no hay ruido que te vaya a molestar, ni cosas que te perturben dentro de la mente, porque los ruidos del mundo también llegan a la mente, que hay que pagar el alquiler, que mi hijo salió y no ha llegado, cualquiera de esos ruidos que entorpezcan nuestro pensamiento, todo eso hace que se distraiga y se dañe la oración. Entonces la oración tiene que ir y fluir profundamente en silencio de nuestro corazón, sabiendo que Dios nos va a escuchar, poniéndole el ingrediente de la fe, la confianza y la esperanza. Cuando incluimos la esperanza, estamos incluyendo el saber de que Dios va a escuchar nuestro ruego y va a hacer lo mejor para nosotros. No es conforme a nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Digamos, un ejemplo muy sencillo. Yo le pido al Señor, yo quiero una casa roja con amarillo. Y le pido, Señor, yo quiero mi casa roja con amarillo. Ay, por favor, dame mi casa roja con amarillo. Y está el tiki tiki de una manera que no tiene como ese sentir. Pero si yo le digo, Señor, me encantaría tener una casa, no importa si es color del que sea, me gustaría, según mis colores, me encantaría un rojo, me gusta mucho el amarillo. No debe hablar como si fuera con una persona, un amigo, pero si es tu voluntad que yo tenga una casita, pero que no tenga estos colores, estaré conforme porque realmente voy a tener la casita. Se haga tu voluntad y no la mía. Es muy diferente decir, quiero por favor, Señor, que me des la casa,
quiero porque necesito estar bien, necesito y necesito. Entonces va a fluir más el yo de necesito en mi voluntad que en la voluntad de Dios, en la voluntad divina. Entonces así el Señor, según nuestro tipo de oración y la forma en que oremos, es que movemos el corazón de Dios. Mover el corazón de Dios significa cuando oímos decir que las personas tienen el toque de Dios sobre ellos. Pueden ser simples hombres o mujeres según parezca, pero han estado a solas con Dios, hablan con convicción dentro de su espíritu y del Espíritu Santo. Moviendo el corazón de Dios es que podemos hacer que muchas cosas cambien, porque obramos y oramos con humildad, sabiendo y reconociendo nuestras culpas y pecados y que somos indignos de hablarle, que somos indignos ante la presencia divina de Dios. Pero Él nos da la potestad de poder hablarle a Él, comunicarnos con Él, a pesar del peso de nuestras culpas, de nuestros pecados. Entonces, al poder obtener de Él ayuda, sentimos agrado y alegría. Pero cuando no sentimos o cuando no recibimos nuestra respuesta, nos sentimos degradados. No, no soy yo, ya no quiero esto. Como niños chiquitos, no me dieron la golosina, pues me voy a enojar. Ya no quiero nada, no voy a comer. Pues no, tal vez es en otro tiempo. Tal vez la golosina no la tenga ahora, la tendré dentro de una semana. Según también mi forma de vida, mi comportamiento, yo no puedo exigir al Señor cuando yo me porto mal. Ah, yo quiero esto, Señor, pero me estoy portando mal. Entonces, hay una incongruencia dentro del pedir y nuestra vida, en nuestra forma de vida. Entonces, yo creo dentro de todo que el mover el corazón de Dios es a través de la oración y que cumplamos esa satisfacción de las necesidades que tengamos a través de nuestra fe, confiando en el que Él nos va a proveer todo cuanto necesitamos. Creo, hermano Juan, es lo, lo que considero en ese momento de que mueve el corazón de Dios. No, de verdad que tiene mucha razón, hermanita, y realmente, pues, hay un pasaje en la Biblia que dice, no, es tanto que amó Dios que envió a su único hijo, ¿no? Por Sí, nosotros, ¿no? Es decir, el amor de Dios creo que no tiene límites, pues, ¿no? Y los propósitos de Él también solamente lo sabe, ¿no? Son propósitos que a veces nosotros a veces no queremos aceptar o no lo comprendemos, pero todo lo que Él hace siempre es bueno y sí. realmente tiene mucha razón usted. Hermana, ya para ir concluyendo con esta bella entrevista, ¿nos puede dejar un mensaje para todos los hermanos que le están escuchando el día de hoy? Bueno, gracias, hermano Juan. Pues mira, como hermana en Cristo y como todos ustedes, pues como yo, eh, queremos lo mejor para nosotros, para nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno. Creo que ahora en estos tiempos tan difíciles y que estamos tan llenos de tribulación, de problemas, a nivel no solamente del mundo, sino de los países, de las ciudades. Cada ciudad presenta un problema y cada familia también representa o tienen problemas. Creo que debemos unirnos más como hermanos a orar para mitigar un poco todo ese dolor que está sufriendo la humanidad, pero que a la vez somos merecedores de estas cosas que pasan porque nosotros como seres humanos no nos hemos podido o no hemos querido cambiar, sanar. Eh, el sanar y ser una humanidad libre de pecados, convertidos, transformados, requiere muchísimo de nosotros mismos, primero en reconocer, cambiar y motivarnos a través del amor de Dios. Cuando el ser humano cambie, transforme su vida y se motive a tener una vida de conversión, el mundo va a ser mucho y mucho más diferente y
con una gran esencia que tendría el amor de Dios y no la, digamos, la carne del mundo, como está ofreciendo ahora el mal en bandeja a todo el mundo. El deseo de tener todo rápidamente, el poder construir las cosas como quieren, sin mirar las consecuencias, sin tener humildad, sin tener amor por los demás, resplandece más el ego, el poder, el tener. Esas son cosas que Dios no quiere ni tampoco va con él. Recordemos que el mundo, la carne y el infierno son enemigos de Dios. Y nosotros estamos en el mundo, pero no vivimos en el mundo, pero no estamos integrados con el mundo. Una cosa es que estemos aquí, otra cosa es que estemos compenetrados con el mundo. Tenemos que vivir aquí con lo que Dios nos dejó, dando gracias a Dios por todo, pero también viviendo bien como hermanos en Cristo, sabiendo que Él nos está viendo y que va a llegar un día menos pensado, que así como nos ama infinitamente y es grande su misericordia, también es misericordioso y un justo juez, un juez que ve todo y su justicia es divina, perfecta. No podemos decir que sea un juez injusto para nada. Entonces, creo que en base a que la sociedad, el mundo está enfermo por tanta iniquidad, tanto odio, tanto rencor, tanto desamor sobre la criatura humana y sobre todo sobre y con unos a otros. Hay unos que se odian, países contra países, hermano contra hermano, etcétera. Entonces hay que inyectarnos del amor de Dios a través de la oración, a través de vivir una vida sacramental frecuente o frecuentando los sacramentos de la confesión y la comunión, para que la comunión nos fortifique y al tenernos fortificados, tener al Señor como el centro de nuestras vidas en cada hogar. Que cada hogar despliegue y se siente el aroma de Dios y no el aroma del odio ni del rencor. Donde hay rencor y odio, ahí no vive Dios. Ahí vive la maledicencia. Entonces, cuanto más hogares haya con Dios en el centro de sus vidas, viviendo una vida bien, tratando de conforme a la voluntad de Dios, el mundo será mejor y sufriremos menos. Cualquier cosa que en el futuro pase, sufriríamos menos y Dios nos cuidaría y protegería grandemente porque somos sus hijos amados y queremos vivir en armonía con Él. Y Él los cuida. A los que viven en armonía con Él, los cobija con su manto. A los otros los hace ver y les toca la puerta porque Él los ama también. Pero también los llama en atención para que cambien sus vidas. Y le mandan muchas formas y maneras para que ellos volteen su mirada a Él, pero muchos no atienden porque viven en el pecado completamente. Y mientras no sanen, pues van a vivir así y morirán así, si no se arrepienten. Entonces, creo que este sería un medio muy importante en el tema de hoy, de la sanación interior, para poder que el mundo también sane, porque el mundo está enfermo internamente y externamente. Creación divina de Dios también sufre, la naturaleza también sufre y el hombre como consecuencia sufre también. Entonces pongamos un poquito todos nosotros de amor, de orar con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, para que Dios tenga compasión de nosotros y escuche nuestra oración. Bueno, hermana Adriana, solamente me queda agradecerle mucho, pero mucho su presencia en nuestro programa Brújula de Fe, y más porque hoy día se cumple pues el podcast número 100. Sí, y para mí, no, de verdad que, y más tocando este hermoso tema sobre la sanación interior, y yo le agradezco mucho y espero pues tenerla en otro programa más adelante. Así sea, con la voluntad de Dios, a la orden cualquier cosa, nomás me llaman y con mucho gusto estaré con ustedes.
Muchas gracias, hermana, que Dios bendiga a su familia. Igualmente a usted, a toda su familia, a sus alumnos. Oraré por esa chica también. ¿Cómo se llama ella? Bueno, ahorita no me acuerdo su Ah, no nombre, puede ser. pero ¿Verdad? No podemos decir el nombre, pero tampoco una alumna podemos. suya. Sí, sí, es una alumna del colegio, pero de todas maneras, con que usted ore por todos, en sí, todos los alumnos que les enseña, creo Claro que que sí. es muchísimo. Por Muchísimas todo su gracias. grupo. Sí, muchísimas gracias, hermana. Gracias a usted nuevamente, Dios lo bendiga, gracias por su programa, que lo siga bendiciendo arduamente con todo su trabajo de evangelización, y la verdad que me alegra mucho el haber podido compartir con usted en esta tarde de hoy este tema tan importante. Bueno, amigos y hermanos en Cristo, después de escuchar esta hermosa reflexión y enseñanza que nos deja la hermana Adriana Feliberti, ¿no?, sobre la sanación interior que va parte de nosotros, el reconciliarnos con el Señor y saber perdonar pues al hermano y no juzgarlo, es parte de la liberación que el Señor nos permite para ser felices realmente y llevar una vida en paz. Mencionar la siguiente oración: Señor Jesús, en este momento acudo para suplicarte que vengas a mi vida y me toques con tu mano, para que puedas cubrirme con tu preciosa sangre, para que puedas sanar mi mente, mi cuerpo y mi alma. Tú que todo lo puedes, ya que eres un ser milagroso. En este momento dejaré de ser una persona falta de fe para entregarme por completo a ti, mi Señor. Hoy te entrego todo aquello que me preocupa en tus manos. Amén. Y buenos hermanos, nos estamos viendo en otro programa de Brújula de Fe. Que Dios los bendiga, los cuide mucho y hasta pronto. Cuando la noche está más oscura, es que va a amanecer bien, porque todo obra para bien de los que le aman, los que aman al Rey.